Ok, good. Muy bien. En este caso, vamos a estar observando lo relacionado con la actividad de aprendizaje número 2. No habíamos comentado previamente. En un momento vamos a estar empezando precisamente para ir viendo todo lo que tiene que ver con esta actividad de aprendizaje. Ok, perfecto. Entonces, como comento siempre, cuando vamos a iniciar estas sesiones, tengan en cuenta, por favor, observar los anuncios que siempre se publican al entrar al curso o estar pendiente, ya que los envío a través de correo electrónico para conocer las novedades al respecto de sus participaciones y de cómo va el avance del curso virtual. De esa forma va a ser mucho más fácil para ustedes el poder hacer parte precisamente de este curso y de avanzar lo más posible en su aprendizaje. Entonces espero que tengan pendiente esa parte y siempre estén atentos a cómo va avanzando el curso virtual a medida que vamos participando en él. De igual forma, en estos casos tengan en cuenta los espacios de comunicación, en especial los foros, donde pueden preguntar precisamente al respecto de sus participaciones en el curso y la mensajería, el icono que aparece en forma de sobre que está ahí en la parte superior, y de esa forma van a tener la posibilidad de enviar algún mensaje en caso de necesitar asistencia o tener alguna duda sobre alguna de las participaciones que están teniendo en el curso virtual. Del mismo modo, tenemos acá en la herramienta contenido del curso la posibilidad, como su nombre lo dice, de ver los contenidos. Para aquellos que de pronto no lo hayan explorado hasta este punto, tengan en cuenta esa parte. De las distintas carpetas que tiene el curso, en esta ocasión vamos a estar observando la que tiene que ver con la actividad de aprendizaje número 2, en la que estamos en esta semana. Si tienen dudas sobre la fecha, recuerden mirar en Schedule. Vamos a tener las fechas de todas las actividades de aprendizaje y de esa manera, pues ustedes podrán ir haciendo seguimiento a su avance en el curso de acuerdo con las fechas que tenemos ya estipuladas. El material en esta ocasión se llama Home Sweet Home, ya lo vamos a ver en un instante. Adicional a él, tenemos también un Support Material. Les extiendo la invitación para mirar precisamente lo que tiene que ver con los materiales de apoyo, ya que en ellos ustedes podrán practicar algunos ejercicios para profundizar en algunos temas y de esa forma ustedes pueden ir mirando también el Multimedia Glossary, ya que en el glosario ustedes pueden ir observando la pronunciación de las palabras y al mismo tiempo pueden grabar su voz para practicar las palabras y saber que lo están haciendo de la manera adecuada. Muy bien, entonces adicional a estos materiales de apoyo, vamos a ir mirando el material de aprendizaje que, como vimos hace un momento, se llama Home Sweet Home. Allí empezamos con una frase: I don't care if we have our house or a cliff ledge or a cardboard box. Home is wherever we are together.
Siempre es bueno recordar precisamente la palabra home, a diferencia de house y de otras, se refiere al hogar, a ese lugar que no necesariamente es físico y que no necesariamente es una casa. Nuestro hogar es el lugar donde nosotros podemos sentirnos a gusto y en felicidad en cualquier momento. Ok, vamos a empezar con la introduction y en este caso vamos a tener tres temas o tres secciones que van a ir marcando precisamente esta sesión. En la primera es sobre phrasal verbs. Vamos a ir viendo esos tipos de verbos. La segunda es sobre furniture, un poco de vocabulario sobre lo que hay en una casa. Y lo tercero es el uso de idiomatic expressions. Vamos a comparar un poquito cómo funciona el español y el inglés en esa parte. En cuanto a los phrasal verbs, incluso cuando algunas personas no conocen el concepto, es parte de lo que caracteriza, entre otras cosas, claro está, al idioma inglés. Es una de esas cosas que vamos a encontrar sí o sí a medida que vamos avanzando al conocer el idioma. Los phrasal verbs son básicamente verbos los cuales consisten en una combinación de un verbo base más una preposición o adverbio o dos de ellos, incluso en algún caso, los cuales, al estar combinados con el verbo, pueden dar un contexto o una situación en la cual el significado es muy específico. Por ejemplo, uno de los que hemos visto cuando hablamos de rutinas diarias, actividades, es el phrasal verb get up. En este caso, get up puede traducirse al español como subir, levantarse, depende del caso. Entonces, cuando hablamos de despertar y levantarnos de la cama, puede utilizar I get up. Get significa por sí solo conseguir, obtener, pero cuando va con la palabra up, significa levantarse, en ese caso, pues de la cama. O si queremos subir a algún lugar, por ejemplo, hoy voy a subir esto al segundo piso. I'm going to get up to the second floor for this. Y ya de esa manera utilizan la combinación de esos dos verbos. Lo contrario, por ejemplo, puede ser get down, pero incluso cuando lo vayamos a ver en contexto, no necesariamente va a ser una combinación literal. Algunos phrasals, y esto es bueno que lo tengan en cuenta, tienen distintos significados dependiendo del contexto, y en este sentido es muy bueno recordar que muchas veces la preposición tiene un cierto rango o un cierto tipo de significados que es bueno considerar. Por ejemplo, los phrasal verbs que llevan down después del verbo usualmente tienen dos significados. Uno puede ser el de bajar, descender, como lo vimos literal, get down, bajar. Por ejemplo, get downstairs, bajar por escaleras. Down también puede tener el sentido, hablando de lo emocional, de estar triste, desanimado, de bajo de nota, como diría uno. Y en ese sentido, down, como significa algo negativo o algo que se reduce, también puede significar, en este caso, get down, hablar de sentirse triste o deprimido. Oh, I got down when I heard the bad news. Si escuché esas malas noticias y eso me puso triste, deprimido. Bueno, ahí está la idea. Entonces, para estos verbos, más que tener como una traducción literal, es como entender el contexto en el que se utilizan precisamente esas combinaciones de palabras y no de pronto una sola traducción, sino que representan una idea o concepto, la cual es la que vamos a tener en consideración al momento de utilizar los phrases. Entonces, muy atentos a esa parte para que se les facilite el uso precisamente de estas expresiones. Uno de los phrasals favoritos en mi caso es el verbo, perdón, el verbo make up. Ahí está. ¿Por qué? Porque make up
tiene varios significados y precisamente representa esa idea. Make significa hacer o crear algo. Y cuando lo utilizamos con up, que entre otros puede significar colocar por encima o sobre algo o en lugar de algo para reemplazar algo con otra cosa encima, tiene varios significados y precisamente cuando uno mira el concepto o la idea, da un buen ejemplo del tema que estamos tratando. Por ejemplo, cuando una persona tiene, digamos, un examen que no ha podido aprobar, usualmente se puede hacer un make-up quiz, es decir, un quiz de recuperación, el cual va a cubrir la nota mala anterior con una nota mejor. En ese caso, da la combinación. Si una persona, por ejemplo, llega tarde y se inventa una excusa, no, I made up an excuse, es decir, tapar una situación con una excusa o algo que se inventa, se crea en lugar de algo que no lo había o de algo que no es tan bueno. Del mismo modo, cuando se habla del maquillaje, se habla de make-up, digamos, se cubre, se utiliza el maquillaje para cubrir algo que se considera que no se ve tan bien o algo que se puede ver mejor. Usualmente el maquillaje tiene ese sentido de mejorar. Entonces, aunque make-up tiene distintos significados, siempre da la idea como de mejorar o de cubrir algo con otra cosa mejor. Entonces, bueno, en ese sentido los phrasals no son tan literales en la traducción, sino que dependen mucho del contexto. Entonces, eso como a tener en cuenta esa idea que estuvimos viendo allí. Los phrasals hay que aprenderlos en su uso, en contexto, en situación. Entonces ya requieren un poquito más, no tanto de memoria, aunque obviamente es necesaria, sino de uso, para que de esta manera nos podamos sentir, digamos, en contexto, en situación, y sea mucho más fácil utilizarlos. Porque en muchos casos, en especial en el inglés americano, encontramos muchos phrasals que son más usados incluso que los verbos que podemos encontrar en una traducción. Bien, para el caso de los verbos, así como lo vamos a tener acá, los verbos pueden ser transitivos o no en el sentido de indicar el objeto de la frase. Cuando hacemos una acción o cuando alguien o algo hace una acción, siempre hay un sujeto que es quien realiza la acción y siempre hay un objeto que es quien recibe o se beneficia de la acción. Si yo, ahí tenemos una frase de ejemplo, dice, Jaime loves pizza. Si yo utilizo esa frase, sé que a él le gusta la pizza. La acción de gustar o de amar la hace Jaime, es el sujeto porque es quien realiza la acción. Pizza es el objeto, es decir, es lo que se utiliza para hacer la acción. ¿Qué le gusta? La pizza. La pizza no hace la acción, simplemente es el objeto que se utiliza para esa acción en particular. Entonces es bueno tener en cuenta esas dos partes para entender el concepto de cómo se organizan los phrasal verbs, ya que en ellos vamos a tener verbos transitivos e intransitivos. Los verbos intransitivos, ya que aparecen explicados primero, son aquellos que no necesitan un objeto, es decir, solamente necesitan el sujeto y el verbo. Esto aplica tanto para phrasal verbs como para verbos que no son phrasals por si acaso. Entonces, esta idea es bueno que ustedes las tengan en cuenta para que al momento de utilizar los verbos en contexto de la frase, recuerden que en inglés hay ciertas cosas que toda frase debe tener y en esta es mirar si el verbo requiere sujeto y objeto. Si lo requiere, la frase debe tenerlo bajo toda circunstancia. Los verbos intransitivos entonces no requieren obligatoriamente un objeto. Si yo utilizo, por ejemplo, el verbo wake up, despertarse, Pat woke up, ¿no? Ya se levantó, ¿sí? Ya se despertó, pues, en ese caso, porque es despertar. Pat se despertó. Si quiero, puedo colocar, Pat woke up early, se despertó temprano. Si no, simplemente puedo decir que se despertó.
Es intransitivo porque no es un requisito indispensable que después del verbo se diga un objeto que esté relacionado con la acción. Se puede colocar algo adicional, pero no es necesario. Oh, Rocío's plane took off. Ah, sí, el avión de Rocío ya despegó. Bien, esa puede ser una frase completa. Si se dan cuenta, lo estoy haciendo tanto en inglés como en español para que vean que la idea es más o menos la misma, aunque en algunos verbos no coincide precisamente, normalmente la idea sí lo hace. Si quiero, puedo agregar más. Oh, sí, Rocío's plane took off at 3. No, despegó a las 3. Y sin embargo, en ese caso, las 3, la hora en ese caso, no es el objeto de la frase, sino simplemente da información al respecto. Oh, Magdalena finally showed up. Al fin apareció. Al fin dio cara Magdalena. Ese verbo no necesita ningún adicional para indicar precisamente la acción. Vamos a compararlos con los transitivos, con los ejemplos que tenemos acá para precisamente mirar la acción. Si yo digo, por ejemplo, el verbo buy, comprar, yo digo, ay, fíjate, ella compró. Se van a quedar preguntando como que, ¿qué compró? Si no se dice anticipadamente alguna frase o objeto que esté relacionado, va a ser muy difícil. Oye, fíjate, ella fue al mercado. ¿Será que compró o no compró? Sí, sí, ella compró. Ya en ese caso uno puede entender que compró algo en el mercado, pero siempre debe haber una idea, por lo menos, que me diga al respecto de que compró. Entonces, en inglés, de la misma forma, debe haber siempre en los verbos transitivos un algo o alguien que se usó para hacer la acción o que está relacionado con la acción o se beneficia con ella. Entonces no puedo decir simplemente she both. Si es en este contexto que yo estaba dando el ejemplo, puedo decir she bought something o she bought that. Compró eso o compró algo. Entonces, allí como para tener la idea. Something que haya por ahí, alguna cosa compró. Oh, she bought many things. Compró muchas cosas. También es válido. Pero siempre debo decir que compró. El verbo siempre lo va a requerir. Oh, she bought a cake. Colocan acá el ejemplo. Ah, compró un pastel. Puede ser. ¿Okay? En los phrasals funciona de la misma manera. Look for, por ejemplo, buscar. Es uno de esos verbos que definitivamente no se puede dejar sin objeto. Oh, I am looking for. Estoy buscando. Estoy buscando qué o quién. Debe quedar claro, ¿no? I'm looking for my pipe. Ah, estoy buscando mi pipa. Bueno, ahí aparece un objeto. Hand in. Hand in significa entregar. Usualmente a mano, es decir, poner en la mano de la otra persona, entregar así mano a mano alguna cosa. Oh, Nicole handed in her proposal. Ella trajo su propuesta. No puedo decir simplemente Nicole handed in. Ah, ¿entregó qué o a quién? Entonces allí debe haber precisamente esa idea de indicar el objeto. Si en algún caso, por ejemplo, tenemos una circunstancia en la que vamos a encontrar que en español no se coloca el objeto, pero está tácito, es decir, se sobreentiende por contexto, pero no se dice. Incluso en esos casos en inglés, si el verbo es transitivo, debe haber un objeto. Si dicen, ay, sí, ¿te gusta esto? Uno dice, sí, me gusta. Ya se sobreentiende que estoy repitiendo o refiriéndome al mismo objeto que me están mostrando y el que me están preguntando si me gusta. Pero en inglés no puedo decir solamente I like. Porque like es un verbo transitivo. Entonces debo decir que me gusta. Entonces debo decir I like it o I like that. Debo incluir una palabra que indique ese objeto de la frase. Así como el sujeto de la frase siempre debe estar en la frase, asimismo para los verbos transitivos el objeto debe estar también en la frase.
Por eso que si miran el eslogan de McDonald's en inglés es I'm loving it, el famoso me encanta que colocan en español se puede indicar me encanta y no hay necesidad de decir que me encanta, se sobreentiende por contexto, el McDonald's. Pero entonces en inglés sí debe decir I'm loving it, debe incluir el objeto, no se puede simplemente dejar por fuera. Entonces, como para que tengan allí un ejemplo de cómo es esta parte de los verbos transitivos, porque sí, el concepto suena un poco raro y demás, incluso si lo hemos escuchado en español, pero es básicamente eso, saber cuando el verbo requiere decir qué o quién está recibiendo la acción o se está usando para la acción. Muy bien, los verbos pueden ser separables o no, dependiendo del contexto. Esto es ya más una cuestión de uso. Algunos verbos pueden ser inseparables, es decir, la preposición y el verbo deben ir juntos. En otros se puede separar. En otros, dependiendo del contexto, se puede hacer una u otra cosa. Entonces, Teacher, qué pena. Diga. No. Entonces, vamos a tener allí, en ese caso, la observación al respecto. Entonces, el objeto puede ir, si es separable, obviamente, entre las dos palabras o al final de ella. Oh, Jim turned the homework in. Entregó la tarea. Puede ser Jim turned the homework o turned the homework in. No hay problema, cualquiera de las dos. Oh, take off es otro también. Oh, she took her glasses off. Oh, she took off her glasses. La primera creo que es un poquito más común, pero las dos son utilizadas. No van a representar ningún problema. Así como los phrasals en este caso, el uso de esta separación muchas veces es una cuestión de contexto, de circunstancias, de qué es lo que cada quien considera más adecuado para la situación. Entonces tampoco es como algo estricto, limitado, que de pronto les vaya a generar muchos inconvenientes. Entonces, allí como para aclararnos en esa parte. Muy bien, vamos a seguir observando acá. Bien, allí tenemos obviamente, si se indica el pronombre, así como hicimos el ejemplo ahorita con el verbo like, entonces en ese caso debe colocarse, allí sí, en el caso de estos separables, entre una y otra palabra. Oh, sí, ella se los quitó. She took them off. No se dice she took off them. ¿Ok? Entonces, allí para considerar cuándo son separables con el contexto debe usarse de esa forma. Bien, si son inseparables, entonces allí sí, esas dos palabras deben ir juntas. Como bump into. Bump into, bump es como golpear, rebotar, impactar. Bump into significa encontrarse o coincidir con alguien, es decir, chocar, pues no literalmente, pero si ustedes entienden el contexto. O encontrarse con alguien. She bumped into an old friend. No se dice she bumped an old friend into. Algunas preposiciones dan malas ideas de ser inseparables. Igual aquí dejo el enlace, la sugerencia. Pueden utilizar siempre un diccionario en línea si tienen la duda. Algunas, cuando ya vayan sumando varios phrases a su conocimiento, van a estar como que más obvias. Es decir, ustedes lo van a inferir por contexto, pero no está de más el considerar la práctica. Entonces aquí les dejo el caso del diccionario Macmillan. Si de pronto quieren utilizar este, puede ser una opción para ustedes. Entonces allí vamos a ver algunos ejemplos y usualmente nos van a decir, cuando busquemos algún phrasal, ustedes pueden hacer la búsqueda incluyendo las palabras que componen el phrasal y allí les va a decir si es transitivo o si es intransitivo. Entonces, como para tener en cuenta allí para este caso. Bien, vamos a estar viendo algunos phrasals que pueden ser de mucha utilidad para ustedes.
Obviamente no nos vamos a aprender todos los phrases. Eso de saberlos todos de memoria es bastante y no siempre es realista. Entonces, tampoco es para que se vayan de pronto a sentir demasiado mal si no se saben muchos phrases. Muchas veces algunos solo los captamos por contexto, porque los phrases más que una traducción expresan una idea. Entonces, ténganlo en cuenta. Algunos así, de pronto turn on y off lo hemos usado mucho. Take off, que es quitarse o despegar cuando se refiere a aviones. Siempre habla la idea de precisamente separar. Pick up, recoger, que es conocido. Drop off, que es dejar. Off siempre significa quitar, abandonar, echar. Dress up. Up siempre significa algo de completar o detallar algo. Entonces, dress up significa vestirse de manera elegante o de manera cuidadosa, es decir, que se vea bien presentado. Aquí algunos ejemplos de estos que son con 3 palabras, como decía ahorita, get along with, que significa llevársela bien o tener una buena relación con alguien. Siempre el get along va acompañado con el with en ese caso. Throw away, que lo hemos utilizado muchas veces, botar, desechar algo. Settling se utiliza mucho, que significa sentirse a gusto, ¿sí? Con algo. Settle por sí solo significa ponerse de acuerdo o llegar a un acuerdo. Entonces, settling significa como sentirse bien o llegar a estar de acuerdo con una circunstancia, situación. Va dando más o menos la idea. Move into, move es moverse. Así que move into significa moverse a un lugar o mudarse. Entonces, allí va la circunstancia. Pack up, empacar todo para enviar. Entonces, app da como la idea de empacar, no solamente por empacar, sino con un propósito, es decir, de mandarlo. App siempre tiene esa idea como de completar. Put away, separar o guardar en un lugar. Give away, dar, regalar. En muchas cosas en internet lo conseguimos con give away. Entonces, bueno, allí nos va dando justamente esa idea para que lo podamos ir observando en esa parte. Get back, que ya lo hemos visto, retornar, volver, devolver incluso en algunos casos. Put off significa posponer, dejar para otro momento. También hace parte de las posibilidades que vamos a tener precisamente al momento de hacer nuestras frases. Ok, perfecto. Vamos a mirar aquí qué otros tenemos. Wear out es uno que se utiliza mucho también, que significa desgastarse. Supongo que originalmente viene el sentido de la ropa, porque wear es vestir, es decir, usar algo hasta que ya no da más. Entonces, bueno, wear out siempre se refiere a gastarse o usarse hasta que ya definitivamente se acaba o se termina o deja de ser útil alguna cosa. Get rid of, nuevamente, de esos que son con 3 palabras. Rid, en ese sentido, da la idea de desechar, botar. Entonces, get rid of. Keep out, es decir, no permitir entrar, está prohibida la entrada. Dejar afuera, no dejar entrar. Breakdown, bueno, en este caso, por ejemplo, dejar de funcionar, se rompió básicamente. A veces, breakdown puede significar separar en partes algo, especialmente cuando es algo que hay que pensar o explicar, también puede ser la idea. Entonces siempre da como la idea de break en el sentido de separar o break en el sentido de romper. Son los dos que coinciden allí con ese verbo para este caso. Look after. Look es mirar, en el sentido de cuidar. En este caso, look after es supervisar, vigilar, proteger a alguien. Cheer up. Emocionar o alegrar a alguien o apoyar cuando es en el sentido de fútbol y demás. Bueno, también está allí el ejemplo. Break into significa, en este caso, entrar a la fuerza a un lugar. Usualmente lo utilizan en el sentido de robar.
Entonces, bueno, break significa romper o partir, en este caso como de romper ese acceso eh, hacia la casa. Entonces, bueno, allí nos va dando precisamente la idea sobre cómo se puede utilizar ese phrasal que encontramos en esa parte. Entonces, para la parte de los phrasals, es muy importante entender, en algunos casos basta con la traducción, en otros es mejor tener la idea clara sobre qué es lo que se está referenciando y entender, como les dije, las preposiciones. Traten de mirar phrasals, de pronto más que phrasals con el mismo verbo, como a veces lo trabajan algunos ejercicios, tratar de mirarlos con la misma preposición para que de esa forma ustedes tengan la posibilidad de mirar qué tienen en común. Muchas veces los phrasals que tienen la misma preposición tienen significados parecidos o dan la misma idea. Como les explicaba ahorita con down, por ejemplo, o con up, asimismo va a pasar con algunas otras de estas preposiciones que vamos a encontrar. El tema de los phrasal verbs, obviamente, aparte de los phrasals que vimos aquí de ejemplo, van a encontrar muchos más. Esa parte es bastante extensa, pero de ustedes depende precisamente cómo se observa, cómo se analiza y cuáles phrasals empiezan a ser comunes para ustedes. Traten de escuchar esos y un punto adicional allí a eso, también diferenciar que muchos verbos, aunque tengan una preposición después, no son phrasal, sino que simplemente son preposicionales. Por ejemplo, I listen to music. Listen siempre lleva to, pero eso es simplemente acompañando al verbo usualmente. Una preposición que siempre va con el verbo, pero no le da significado en sí. Entonces tampoco es un phrasal verb como tal, sino que hay que mirar si la combinación de verbo con preposición o verbo con adverbio me da un significado específico o una idea que me dé significados específicos, ¿ok? Y no traducirlo pues como que tan literalmente para ese caso. Perfecto, seguimos acá en la explicación precisamente de lo que venimos viendo. Para el caso, eh, vamos a estar viendo lo relacionado precisamente con furniture. En los muebles nos aparece la frase allí que dice, no furniture is so charming as books. Ningún mueble, sí, puede ser tan acogedor o encantador como lo son los libros. Entonces, allí nos va dando justamente una idea sobre lo que vamos viendo. En la parte de los muebles vamos a tener un vocabulario. Ustedes pueden ir haciendo clic allí para observar la imagen y ampliarla un poco. Tenemos algunos objetos que aparecen allí referenciados para mirarlos en detalle y acá vamos a tener el vocabulario. Entonces ahora los vamos mirando un poco y vamos haciendo como referencia la imagen que tenemos acá en este caso. Bien, tenemos ceiling fan y ceiling. El ceiling es el cielo raso, como usualmente le dicen acá. Y obviamente un ceiling fan pues será un ventilador de techo. La palabra ceiling puede traducir techo. La parte interna que colocamos usualmente de protección, que va precisamente separando esa parte externa que usualmente se utiliza la palabra roof para referirse a lo que va por fuera. Entonces, como para tener allí un poquito de diferenciación. Wall, que sería en ese caso la pared. Frame, que es cuando hay un marco, usualmente para una foto, una pintura. Precisamente el número 5, painting, nos da esa idea. El número 6, que es vase o vase, depende la región en la que se pronuncie, por si acaso, nos da la idea del florero. En el número 7 encontramos mantle para aquellos que tienen la duda. Mantle se va a referir usualmente
allí a ese espacio o repisa donde podemos colocar las cosas, ¿sí? Para que tengan precisamente referenciado esto. Fireplace, la chimenea, literalmente el lugar del fuego, porque bueno, se traduce muchas veces, aparte de chimenea, como hogar en algunos lugares, o puede ser sala o sala de estar, porque usualmente se refiere al espacio físico donde suele dejarse la chimenea. Fire, que es el fuego, directamente de la chimenea, sí. Log, que tenemos acá, el número 10, para que lo observen los troncos que están allí en la chimenea para mirar el vocabulario. Bien, el número 11 nos da banister, que es el barandal de una escalera. Staircase, las escaleras como tal. Step se refiere a cada uno de los escalones o pasos que damos precisamente. Desk, que es el escritorio. Vamos a encontrar en el número 15, es un poquito largo, pero es para que vean. Está aquí sobre el suelo, si se dan cuenta. Es un wall-to-wall carpeting. Entonces, carpet, que es la alfombra. Cuando nos referimos a wall-to-wall carpeting, significa que hay un alfombrado que va de una pared a la otra. ¿Ok? El número 16, recliner. La silla aquí está, reclinable. Por si acaso que no se nos escape. No todos la tienen, pero los que no la tienen siempre la quisieran tener. Esa es más o menos como la idea que podemos tener sobre eso. Remote control y television, que siempre van juntos. Una wall unit, si se necesita, número 19. Usualmente en Colombia le solemos decir multimueble, creo que es la palabra más común y precisa para ese caso. Entonces, allí como para que tengan la idea. Pues sí, una unidad donde todo va junto, digamos, en una pared. Stereo, aquí en Colombia tenemos equipo de sonido, es como la palabra que le ponemos. En inglés se utiliza stereo, esa palabra que usualmente se refiere a, ¿cómo lo decíamos? A la característica que tiene el audio, ser audio estéreo. Bueno, quedó la palabra allí específica. Speaker para el parlante. Un bookcase, como podemos ver en el número 22. Un estante, puede ser bookshelf si es solo una repisa, o en este caso bookcase cuando es un estante de libros. En el número 23, drapes, para hablar de las cortinas. A veces se utiliza curtains, pero cuando es un poco más sencillo, drapes basta para el vocabulario. Cushion para los cojines que van encima del sofa, el número 25. Coffee table, la mesita de café o mesita de centro. Tenemos aquí en el número 27 el lampshade, la lámpara. Lampshade se refiere directamente a la mampara, precisamente esa parte superior que va cubriendo la luz de la lámpara. Y en el número 29 tenemos una end table. Por su ubicación es una mesita auxiliar, en este caso en inglés, end table. Bien. Vamos a ver un poquito, ya que estamos viendo de la casa. Acá tenemos the bedroom. Bien, del vocabulario que tenemos acá, igual que en la anterior, vamos a poder ampliar las imágenes para poder ver un poco más sobre ella. Hook, el gancho, donde podemos precisamente enganchar o colocar las cosas. Hanger, que es precisamente donde colocamos los ganchos. Puede ser, pues bueno, en este caso perchero, si va la palabra a esa situación. Seguimos acá, el número 3 que decíamos closet, si se necesita algo más general para ese caso.
Podemos encontrar jewelry box cuando es precisamente referido a la joyería, a las prendas precisamente que se utilizan en ese caso. Y el número 5, mirror, el espejo, también va a estar en las opciones. Entonces, para que los podamos ir observando. Muy bien, allí para tener en consideración precisamente esa parte. Vamos a agregar algunas cosas más de vocabulario. En este caso, el número 6 y 7 van muy relacionados, comb y hairbrush. Aquí los tenemos. Comb, la peinilla, brush es el cepillo. Quienes lo utilizan sabrán la diferencia entre uno y otro, aunque ambos son para el cabello. El número 8, alarm clock, si lo tienen todavía, hoy en día es una app de celular simplemente. Bureau, para un escritorio, silla o mesa que tenga así con esa circunstancia. Allí podemos ir haciendo la diferenciación en ese caso. Curtain, como decíamos ahorita, número 10 para las cortinas. Air conditioner, si lo tienen en casa, si se necesita. Vamos a encontrar blinds, número 12 para la persiana. Allí lo tenemos a la derecha. Pueden ir haciendo la observación justamente en ese caso. Bien, tissues para los, en este caso, los pañuelos. La palabra tissue por sí sola significa tejido y bueno, más o menos va como que a la idea en ese caso. El número 14, headboard, la cabecera de la cama, pillowcase, el número 15, que sería, bueno, ¿cómo lo podríamos traducir? Usualmente pillowcase and pillow son almohadas. Pillowcase es la funda, pues en este caso diríamos, a veces se refiere a esas cubiertas que se colocan eh, para las colchonetas y demás, pero bueno, depende. Mattress, vamos a hablar de la sábana, el juego de cama que encontramos en ese caso. Para el número 18 encontramos box spring, que se refiere al cubre cama o protector que se coloca adicional. Aquellos que lo han utilizado saben o tienen la idea precisamente de a qué se refiere. Sheet, aunque lo utilizamos con la hoja, también se refiere en el contexto de una cama a una sábana que se coloque en ese caso para tener allí presente. Igual blanket es un término similar para la circunstancia, aunque blanket a veces puede traducir cobija también. Es usualmente más gruesa, mientras que en esta se utiliza flat sheet cuando hablamos de la sábana, que es un poco más delgada en su tejido. Bed, la cama directamente, número 21. Comforter, un cojín. Sí, no recuerdo ahora mismo para ese caso, pero sí, es como la traducción. Siempre cuando uno pasa de un idioma al otro, pasan esas cosas. Vamos a encontrar en el número 23, tenemos acá bedspread. Y tenemos en el número 24, footboard. Hacen referencia directamente a la parte inferior de la cama. Footboard, que es el piecero, los pieceros de la cama. Y bedspread, que sería una colcha, ya la que es directamente más gruesa. Light switch, lo podemos tener acá. En español hemos hecho una traducción muy literal de ese interruptor, el switch. Para el teléfono podemos encontrar phone cord, el cable o cuerda telefónica, y phone jack para hacer referencia al aparatejo telefónico. The night table, la mesita de noche. Rug, que se refiere a ese tapete pequeño que vamos a ver allí. Floor, el suelo. Y tenemos en la número 30 a chest o chest of drawers para la cómoda en ese caso. Entonces allí hacemos la referencia del vocabulario que veníamos viendo. La tercera sección de este material que vamos a tener está relacionada con
actividad, perdón, expresiones idiomáticas. Una expresión idiomática es simplemente una combinación de palabras, una frase que utilizamos con un significado muy similar. Por ejemplo, cuando estamos en una situación muy mala, económicamente, familiar, y hay una combinación de varias cosas que van mal, podemos decir que la persona está en la olla. O si la persona es muy fan de tomar en excesivas cantidades, puede decirse que se toma hasta el agua del florero. Estas son ideas que por sí solas son muy regionales y que de pronto en un contexto regional diferente no necesariamente se comprenden igual. Perfecto. Entonces, obviamente, así como ocurre en español y como muchas veces estas expresiones son muy específicas, así en inglés muchas veces vamos a encontrar expresiones idiomáticas. Algunas son producto de dichos, refranes o frases históricas y las encontramos en varios idiomas. Otras son muy específicas del idioma en particular. Por ejemplo, get your house in order. Eso significa que antes de hablar en otro, primero organizamos lo nuestro, antes de criticar a los demás. To be on the house, sentirse como en casa. En el caso del contexto, lo vamos a utilizar como restaurante, es decir, la casa es la que pone e invita, así que tome y siéntase con confianza en este caso. Everything but the kitchen sink. Creo que en español hay una parecida, pero es refiriéndose al sanitario. Pero en este caso se refiere allí al lavaplatos o ¿sí? De la cocina. Bien, entonces en esa expresión, bueno, se refiere a que la persona se lleva todo de la casa cuando va a algún lugar. Armchair critic, un crítico de mecedora, o hoy en día en internet se encuentra mucho keyboard critic, es decir, las personas que no han experimentado las cosas están a lo lejos y están criticando todo. Algunas son muy diferentes, wet blanket. Blanket lo veíamos ahorita, una colcha mojada. Digamos que cuando uno se acuesta y la colcha está mojada, decepción total. Entonces, bueno, wet blanket es cuando una persona le daña la diversión, el entretenimiento a uno, eso. Entonces, bueno, allí va la idea. Burn the candle at both ends. Prender la vela por ambas puntas simplemente es gastarse todo demasiado rápido, especialmente se refiere a esfuerzo. Entonces hay que tener allí roll out the red carpet, sacar la alfombra roja, eso es similar en español, así que no vamos a tener allí mucha diferencia. A couch potato, una patata de sillón, vaya, una papa de sillón. Se refiere básicamente a la persona que pasa todo el tiempo sentada viendo televisión o redes sociales o algo y no hace más nada. Entonces, bueno, ya ustedes mirarán qué expresiones hay allí. Out of the frying pan into the fire. Sale de la sartén hirviendo y cae al fuego. Es decir, como decimos en español, de Guatemala a Guatepeor. Siempre vamos a encontrar expresiones idiomáticas que son similares y que podemos ir mirando. The pot calling the kettle black. La olla le dice negro al caldero. Entonces, bueno, en español hablamos del burro hablando de orejas. Ahí va. Similares. A storm in a teacup. Una tormenta en una taza de té. Nosotros no tomamos té, así que la hacemos en un vaso de agua simplemente. Esta comparación de a bed of roses and a bed of nails. Una cama de rosas, una cama de clavos. Una es muy fácil, otra es muy difícil. To lay one's cards on the table, poner las cartas sobre la mesa, ahí la tenemos precisamente. Vamos a ver qué otra podemos encontrar por ahí. Oh, smoke and mirrors, cuando algo solo es cortina de humo.
Eso los magos lo utilizan mucho, una combinación de humo y espejos para hacer pequeños trucos. Entonces, bueno, allí van distintas expresiones. Ya ustedes las podrán ir leyendo. Miren que siempre aparece una frase como en contexto para tratar de utilizar el significado que corresponde para el caso. Muy bien, vamos a ir mirando el resto de las secciones. La contextualización nos va a poner allí Laura tiene un problema con el que tiene que lidiar y bueno, la idea es escucharlo, mirar a ver de qué trata y vamos a tener el botoncito arriba para escuchar el audio y podemos ir siguiendo el texto. Basado en eso vamos a hacer la comprehension. Tenemos dos ejercicios en ello. El primero nos va a permitir escuchar de nuevo y mirar si las frases que aparecen aquí son verdaderas o falsas, dependiendo de lo que acabamos de escuchar. Y el ejercicio B, por su parte, nos va a permitir responder algunas preguntas al respecto de lo que escuchamos, escogiendo siempre la mejor opción para cada caso. La Practice One tiene 6 ejercicios. El primero nos va a colocar algunos phrasals, que allí los tenemos, para que los utilicemos precisamente en el contexto de las distintas frases. A ver cuáles necesitamos y cuáles no en esa situación. El exercise B, aquí lo tenemos, escoger la mejor forma de completar los phrasals. Y de la manera vamos a escoger cuál preposición va con esos verbos para que coincida de la mejor manera. El ejercicio C, por su parte, va a ser llenar los espacios. Miramos precisamente, nos va a dar el significado del phrasal y vamos a colocar cuál es el phrasal verb que tiene ese significado para completar la frase. De esa manera, pues vamos a tener, digamos, un mayor entendimiento sobre precisamente la relación entre el phrasal y lo que puede significar. Para el D vamos a tener una conversación entre un dueño de apartamento y quien vive allí en el lugar para luego de eso responder las preguntas relacionadas con esa conversación. El ejercicio E nos va a colocar un pequeño comercial de radio. Lo vamos a escuchar y luego de eso vamos a responder algunas preguntas. Podemos hacer clic en el botón See Reading para volver a ver el texto de ese comercial de radio y poder responder las preguntas adecuadamente. La parte F nos va a colocar un artículo en el que también vamos a tener unas preguntas y en este caso nos va a hablar sobre distintas características en una casa. Hablando de eso, pues vamos a hablar aquí de algunas cosas que pueden ser verdaderas o falsas en el texto. Ustedes dirán, pueden volver al texto allí haciendo clic en See Reading. Luego responden las preguntas y hagan clic en Verify cuando consideren que están listos para ver si lo hicieron correctamente. Recuerden que los ejercicios del material no son calificables. Ojo, no afectan su nota. Solo las evidencias que las vamos a ver ahorita en un momento. Vamos a la Practice 2. El primer ejercicio nos va a colocar algunos tips acerca de cómo vivir en espacios pequeños. Sugerencias para algunos que de pronto los quieran mirar. Y luego que hayamos leído precisamente, vamos a escoger la mejor forma de responder la pregunta A, B, C o D. Escogemos la que consideremos más adecuada de acuerdo a lo que acabamos de leer. El exercise B nos va a colocar aquí algunas sugerencias para un videojuego. Entonces, bueno, ya hoy en día muchos videojuegos hablan de entornos virtuales y este tema va avanzando cada vez más. No está de más escuchar este audio al respecto y vamos a responder true or false estas frases de acuerdo a lo que vemos en esta parte. Hoy en día, incluso el diseño de casas reales se hace a través de una simulación virtual para mirar que todo quede como se desea. Es un tema que ha avanzado mucho. Bien, en este caso vamos a tener aquí para la parte C del ejercicio una conversación por teléfono y luego vamos a responder unas preguntas al respecto. Para el exercise D tenemos algunas expresiones idiomáticas. Vamos a mirar de acuerdo al texto que se llama Weird Neighbors, unos vecinos muy raros, y vamos a escoger qué expresiones idiomáticas van completando el texto.
Muy bien, para la Pronunciation Practice, 3 secciones. La primera de ellas nos va a colocar aquí algunas palabras. Usualmente utilizamos el alfabeto fonético como para recordar la pronunciación precisa. Recuerden que el inglés tiene mucho más sonidos que letras y no está de más mirar de las expresiones que vimos cuál es la palabra que se está pronunciando en ese caso. El ejercicio B, por su parte, nos va a dejar algunas frases para leer. Bien, vamos a leer entonces las frases y hacer clic precisamente en la imagen que corresponde con la palabra que hemos escuchado en ese contexto. Y para la parte C, ya ustedes conocen, vamos a tener aquí precisamente la parte de la entonación. Entonces vamos a estar escuchando las frases y vamos a mirar en la parte de la palabra que se nos indica si la entonación que aparece allí nos va a indicar un cierto tipo de expresión o intención y luego le hacemos clic en Verify para ver si hemos respondido correctamente. Bien, una vez hechas las actividades del material, ustedes van a estar listos para participar en las evidencias. La primera evidencia se llama Colombian Cultural Ambassador. Vamos a abrir el documento relacionado. Y en este caso vamos a escoger algunas expresiones idiomáticas colombianas, frases, dichos, refranes que nosotros tenemos en nuestro país y vamos a explicarlas en inglés para indicar qué significan, a qué se refieren, para que obviamente pueda ser comprendido por la persona que de pronto hable otro idioma. Eso pasa. Así nos pasa con los refranes en inglés, nos toca tratar de entenderlos. Vamos a tener en la segunda evidencia una actividad interactiva que se llama The Moving Day. Bien. En este caso vamos a tener precisamente un poquito de práctica sobre el vocabulario que vemos al respecto de las mudanzas. Vamos a ir ayudando precisamente a la mudanza, seleccionando las distintas cajas y para cada una de ellas vamos a tener una pregunta que nos va a ayudar precisamente a completar una frase. Debemos seleccionar en cada una de las opciones cuál es la expresión que mejor completa la frase que tengamos allí. La tercera evidencia se llama The Tiny House Movement. Allí está. Y en esta evidencia vamos a averiguar información, lo podemos mirar en línea sobre este movimiento. ¿Cuál es esa característica? Aquí vamos a tener un ejemplo que podemos tomar al respecto y basado en la información que consigan pueden grabar precisamente ese audio o video expresando su opinión al respecto. Hay un ejemplo que ustedes pueden tomar como referencia. Traten de utilizar expresiones idiomáticas o phrasal verbs. Si de pronto no alcanzan a llegar al número que aparece allí, no es tan grave, pero en lo posible verifiquen cuáles expresiones y cuáles phrasals ustedes pueden encontrar al respecto. De pronto hay idioms que son muy aplicables al contexto de la mudanza, de vivir en casas, todo eso les puede ayudar para que ustedes creen una pequeña explicación sobre su opinión al respecto. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo que pueden encontrar al respecto? ¿Ok? Entonces, bueno, para que estén pendientes allí de completar estas evidencias que son precisamente las de la actividad de aprendizaje número 2.